Bueno, hoy vamos a ver la parte de iluminación de vías y ruidos. Ruido no está en el programa, pero me parece importante agregarlo, que tiene que ver un poco también con el impacto ambiental. Probablemente en la última clase veamos un poco el impacto ambiental de los aeropuertos, que ese no lo vimos. Bueno, voy a poner más amplia la pantalla. Vamos a ver. ¿Ahí se ve bien? ¿Hola? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Bien, bueno, de todas maneras les he enviado por correo los dos documentos y también está subido en la página virtual de la universidad, después de la facultad. Yo les voy a presentar acá un ejemplo práctico de una obra acá en San Juan sobre una medición de iluminancia en unas arterias, como se han calculado, como una muestra de cómo se hace en la realidad. Bien. Bueno, ya cuando cursaron ustedes física, vieron que cuando nosotros podemos refractar rayo luminoso, rayo de luz, tiene un espectro que va donde se pueden apreciar los distintos colores. Bien, ese espectro luminoso tiene, como dice, un gran número de reacciones que se mueven a igual velocidad, pero tienen distintas frecuencias y distintas longitudes de onda. Entonces, el rayo luminoso, nosotros vemos un solo haz que a través de un prisma se descompone la luz. Es lo típico también cuando vemos los arcoíris, que es la descomposición de la luz, la refracción de la luz a través de la lluvia, digamos, por la presencia del sol. Entonces la velocidad es igual a n, que es la frecuencia, y lambda es la longitud de onda. Lo que nosotros podemos visualizar está limitado por los rayos infrarrojos y los ultravioletas. ¿Bien? Y las distintas longitudes de onda producen distintas impresiones de color, sino también distinta luminosidad. Quiere decir que algunas son más luminosas que otras. El ojo humano valora de distintos modos las distintas longitudes de onda respecto a la luminosidad. A igual cantidad de energía de cada longitud de onda, la radiación amarillo-verde, que es una longitud de onda aproximadamente de 555 nanómetros, ¿bien?, es la que da la sensación de mayor intensidad, siendo mucho más débil la sensación en los extremos del espectro visible. O sea que por ahí las luces amarillo y verde son las que nosotros vemos más con mayor intensidad, ¿bien?, o mayor luminosidad. Bien, es importante primero definir algunas de las magnitudes y unidades fotométricas que se utilizan en la parte de iluminación para, primero, poder diseñar un sistema alumbrado en la vía pública, y segundo, para luego poder controlar o verificar que ese diseño que nosotros hemos hecho cumple con lo especificado. Entonces hay determinadas normas, hay normas IRA que establecen algunos niveles de iluminancia y están referidas a estos tipos de unidades. Bien, primero, ¿qué es un flujo luminoso? Que se define con el símbolo phi, y es la cantidad de luz que radia por segundo una fuente de luz. Unidades en lumen. Bien, entonces la cantidad de luz que está radiando por segundo una fuente. Entonces, bueno, es decir, esta lámpara tiene tanto flujo luminoso y se tiene tantos lúmenes. Bien. Intensidad luminosa está referida a la fuente de luz y es la densidad de rayo en una dirección. Normalmente cuando uno compra una lámpara para hacer alumbrado público, vamos a encontrar ahí lo que se denominan curvas polares, que es cómo está distribuido esa densidad de rayo. Entonces dice que intensidad luminosa está referida a la fuente de luz y es la densidad de rayo en una dirección dada. Tomando estas distintas direcciones, podemos construir curvas de distribución de intensidad, curvas polares, útiles para definir el artefacto a emplear. Se le define como flujo luminoso por unidad de ángulo sólido radiado en una dirección. Se considera una superficie de 1 metro cuadrado dentro de una esfera de metro de radio y la unidad es la candela. Bien,
O sea, que el flujo luminoso lo medimos en lumen y la intensidad luminosa se mide en candela, ¿bien? Es el flujo luminoso, como dice, por unidad de ángulo sólido radiado en una dirección. ¿Bien? Otro de los elementos, no elementos, sino otro de los que se mide es la iluminación o iluminancia, y es el flujo luminoso incidente por unidad de superficie. Su unidad es el lux. Entonces son los lúmenes que yo tengo por metro cuadrado. Acá vamos a ver en este documento, que vamos a hablar después de candelas por metro cuadrado, que es intensidad luminosa sobre metro cuadrado, pero el ejercicio que les he traído es, o el ejemplo es de iluminancia o iluminación. Y la luminancia o brillo o esplendor es la intensidad por unidad de superficie aparente de una fuente de luz o de un área determinada. Su superficie aparente es la proyección de una fuente de luz en una superficie plana que se halla normal a la dirección de la mirada. Se mide en candelas por áreas, o sea, candelas por metro cuadrado. Entonces, bueno, vuelvo para atrás y digo, ¿cuáles son las cuatro magnitudes de unidades que vamos a utilizar? El flujo luminoso, que son la cantidad de luz que está radiando, la intensidad luminosa, bien, que es en función de esto determina la densidad de rayos, cómo está distribuida esta lámpara. Esta lámpara va a tener un flujo luminoso, pero después me va a dar una curva de distribución de intensidad o curva de polares, que es cómo esa luz se distribuye sobre una superficie. La iluminancia, que es el flujo que yo tengo, que me está produciendo esa lámpara, por metro cuadrado, entonces me da un valor de iluminación o iluminancia. Y finalmente, luminancia o brillo es la, como dije, intensidad sobre una determinada superficie. Bien, esas son las cuatro unidades que vamos a utilizar. ¿Cuáles son los parámetros que determinan la calidad del alumbrado vial? ¿Y cuál es el objetivo de tener un buen alumbrado vial? O sea, obviamente que está vinculado a la seguridad. Bien, o sea, si yo tengo una autopista o una carretera, ya sea en zonas rurales o zonas urbanas, bien iluminada, lo que estoy tratando de hacer es replicar de alguna manera la luz diurna en la noche, ¿bien? O sea, tratar de, obviamente no vamos a tener la misma iluminación de día en el día mediante iluminación de carretera, pero es tratar de reflejar de alguna manera las condiciones que tenemos con la luz del día. ¿Para qué? Para que nosotros podamos visualizar cualquier obstáculo, persona, animal, algo que esté en la arteria, que nos evite producir un accidente. Entonces, al proyectar una instalación de alumbrado por una vía, se deben crear condiciones tales de visibilidad. Los conductores de los peatones distingan rápidamente y con certeza todos los detalles significativos del camino y sus adyacencias, y también cualquier clase de obstáculo que pueda encontrarse sobre el mismo. La calidad de la iluminación debe ser tal que se elimine o se minimicen las diferencias de seguridad entre conducir de día y de noche. Para ello se tiene que tener en cuenta los siguientes criterios. Un poco te decía, tratar de reproducir lo que nosotros visualizamos durante el día con una buena iluminación de noche. Entre el grado de limitación del deslumbramiento, la apariencia del color y para la calidad nivel de iluminancia y iluminancia media. Hablamos que iluminancia era la cantidad de flujo luminoso por metro cuadrado, o sea, la candela por metro cuadrado. Entonces, este factor influye sobre la sensibilidad de los contrastes del ojo y por lo tanto influye sobre la seguridad de la percepción. Si se lleva poder regulador a la probabilidad de visión de un determinado número de objetos, mientras mayor sea
el nivel de luminancia, mayor será el poder revelador. O sea, que mientras tengamos mayor luminancia en una calzada, vamos a tener más posibilidades de distinguir aquellos elementos que pueden generar que tengamos un accidente. La iluminancia media es el valor medio de la luminancia de la calzada que constituye el fondo principal sobre el cual el automovilista percibe los objetos. Mientras que la mayor luminancia de fondo, mientras tengamos mayor luminancia de fondo, será mayor el contraste y por lo tanto será la perceptibilidad del objeto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo, si tengo un objeto y detrás del objeto tengo una muy buena luminancia, entonces voy a tener un contraste bastante bueno entre el objeto que tengo y la parte de atrás que me va a permitir, digamos, tener una mayor percepción de este objeto. Entonces, bueno, yo tengo un nivel y después voy a tener que determinar cuál es el nivel de luminancia media en la calzada. Entonces, probablemente, cuando nosotros vamos a ver acá, que cuando coloquemos una luminaria en una calzada, no logramos que sea uniforme la luz en todos los puntos que están alrededor. Esto un poco depende, digamos, de esto, que era la, digamos, sobre intensidad de curvas polares, o sea, cómo se distribuyen los rayos alrededor de la luminaria. Por lo tanto, lo que tengo que determinar después cuál es la luminancia media, o sea, iluminación o luminancia media, que es la que realmente es el parámetro con que yo mido y me va a dar el contraste entre el objeto que puede ser, que tenemos que visualizar, y el pavimento o la calzada. Uniformidad de los valores de la luminancia, dice. Cualquier sea el sistema alumbrado, una mejor uniformidad solo puede lograrse mediante un menor espaciamiento entre luminarias. Si yo las tengo muy espaciadas, normalmente voy a tener en la zona donde está la iluminación bastante iluminación o luminancia, pero a medida que me alejo, digamos, entre una luminaria y la otra, probablemente a la mitad de la distancia entre una luminaria y otra sea el punto que tenga menos iluminación. Por lo tanto, si yo tengo un buen sistema de alumbrado, en cuanto al diseño, lo que tengo que lograr es que tenga una uniformidad de la iluminancia. Para medir la uniformidad, se establecen algunas relaciones, ¿bien? Esto que está acá, no solo en el ejercicio o en el ejemplo que les traigo, en vez de hablar de luminancia, acá está referido a iluminancia, o sea, en este caso son candelas por metro cuadrado, en el otro son lux, pero los efectos, digamos, de hacer una medición son equivalentes. Entonces, si yo tengo un valor determinado dividido en la luminancia media, tiene que ser mayor o igual a 0,4 para que tengamos un criterio de seguridad de percepción, donde L es la luminancia en cualquier lugar de la vía y L es la luminancia media. Entonces, ¿qué significa? Que supongamos en el punto más desfavorable en iluminación, ¿no? Estaría más o menos al 40% de la iluminación media. ¿Entienden eso que he dicho? Que el punto más favorable representa aproximadamente el 40% de la luminosidad media. ¿Hola? ¿Puede repetirlo, profe? No, Bien. Lo que digo es lo siguiente. Dame un segundo. Dame un minuto. Espera un minuto. Este,
Dame un segundo. O sea, lo que dice acá, que yo tengo que lograr, para medir la uniformidad, algunos parámetros, y es la luminancia L en cualquier punto que tengo acá, a ver si lo puedo poner un poquito. L dividido en la luminancia media es mayor o igual a 0,4, y es una cuestión de seguridad de percepción. Al principio decía que yo lo que tengo que lograr es una uniformidad en el área, o sea, en la carretera, con la iluminación. Bien. Si yo, después vamos a ver cómo se calcula ese L barra L medio bajo norma, ¿bien? Pero lo que dice acá, que si yo mido en algún lugar la luminancia con un instrumento, que después lo vamos a ver, y la divido en la luminancia media, que esa luminancia media hay una forma de calcularla, que también la voy a ver, tiene que ser mayor o igual a 0,4. Si yo quiero saber cuánto vale L, bien, ¿qué hago? Paso el denominador multiplicando para el otro lado y me queda que L tiene que ser mayor o igual que 0,4 por la luminancia media. Entonces, para tener una luminancia con un criterio de seguridad de percepción, significa que tengo que tener en el punto donde tengo menos iluminación, el que puede estar más alejado, tiene que ser como mínimo el 40% de la luminancia media. ¿Bien? ¿Lo entendieron ahora? Bien, está bien. Entonces, si yo tengo una luminaria, suponete, que está en un costado de la calle, y la próxima, supongamos, la tengo a 30 metros, el punto más crítico sería el que está a 15 metros, digamos, la mitad entre las dos luminarias. Entonces, probablemente si consigo un rectángulo, el punto que está a 15 metros y contra el extremo del otro borde de la calzada, probablemente ese sea el punto más oscuro que tengo, digamos, el punto de menos iluminación. Si yo mido ahí cuánto es la luminancia, voy a tener, esa tiene que ser como mínimo el 40% de la luminancia promedio en que tengo en toda la zona que estoy midiendo. ¿Bien? Entonces, L es la luminancia en cualquier lugar de la vía y L es la luminancia media. Entonces, hay un criterio que lo vamos a ver después enseguida, bajo norma, cómo se calcula la luminancia media y cuáles son las luminancias en cualquier punto, ¿bien? Que es la que yo mido. Entonces, y a su vez, para evitar aspectos desagradables de luz-sombra a lo largo de cada eje, debe cumplirse que la longitud mínima respecto a la longitud máxima es 0,7, o sea, que la longitud, la luminancia mínima tiene que ser el 70% de la luminancia máxima. ¿Bien? Bien, entonces, estos son algunos criterios a cumplirse. Vamos a ver que la norma por ahí establece algunas otras cosas, pues son un poco más modernas las normas respecto a lo mejor a esto que es un criterio de hace unos años. Otro de los temas es el deslumbramiento. Entonces, hay uno que es el deslumbramiento fisiológico perturbador, que es en función de la perceptibilidad. Y otro es el deslumbramiento psicológico o molesto, se califica en términos de la comodidad. ¿Bien? Entonces, uno es en lo que yo percibo, o sea, que puedo ver, y el otro es si la luz, digamos, o sea, no me molesta a mi visión, digamos, o sea, no a lo que estoy percibiendo, sino, digamos, a la visión mía, si no me está produciendo, si es muy intensa, me puede producir probablemente, digamos, como dice, un deslumbramiento, o sea, que cuando quiera mirar a otro lugar, no puede ver. No sé si les ha ocurrido a ustedes que están en el interior de su casa, a lo mejor están en el patio, en un día de sol muy intenso, están un rato ahí, cuando vuelven al interior de la casa, prácticamente están como ciegos, no perciben, digamos, los objetos, les cuesta, si la casa está más oscura que esto. Entonces es un efecto de alumbramiento. Estuvo en un lugar con mucha intensidad luminosa, expuesto, y cuando ingreso a un lugar, digamos, con menos luz, obviamente, hasta que no se me acostumbre el ojo, entonces si tengo un deslumbramiento, me produce, no es cómodo, probablemente voy a perder la percepción de las cosas. Entonces, se ha comprobado que si no hay deterioro del nivel de perceptibilidad,
si el grado de deslumbramiento es aceptable desde el punto de vista de la comodidad visual. O sea, que si yo tengo una comodidad visual, bien, voy a tener un grado de deslumbramiento que es aceptable, porque obviamente esto siempre me produce deslumbramiento, pero voy a tener un cierto nivel de percepción de los objetos bien. Bien, otro de los elementos que hay que tener en cuenta es la apariencia de color y rendimiento en color. La composición espectral de luz que emiten las distintas fuentes luminosas por el mundo público influye en la percepción y comodidad visual del conductor. Por ejemplo, si se usan lámparas de sodio de baja presión, la distancia de visibilidad es mayor, ¿bien? Ya que si se usan lámparas de alta presión. La iluminancia con lámparas de mercurio de alta presión debe ser un 34% mayor si se desea obtener la misma percepción con el perjuicio de un mayor deslumbramiento molesto. O sea, que prácticamente, o sea, todavía se usa están por una cuestión de ahorro energético, todo lo que son lámparas de vapor de sodio y lámparas de mercurio de alta presión están tendiendo a desaparecer. O sea, hoy la mayoría de las luminarias que se están utilizando, colocando, son lámparas de LED, por una cuestión de ahorro energético y también porque dan mayor capacidad de iluminación. Pero si nos vamos a este concepto, la luz de vapor de sodio es una luz amarilla, tipo así, el amarillo, es bastante agradable para la vista, pero tiene alguna, y que no produce un deslumbramiento. Si yo quiero lograr, digamos, una lámpara, una iluminación similar con una de alta presión de mercurio, debería tener un 34% más de iluminancia que las de sodio, pero me va a producir un efecto de deslumbramiento molesto, porque son luces más intensas, que logran el mismo efecto de iluminancia, pero a los fines de la visión del ojo me resulta más molesta. Es una luz blanca que es mucho más potente, me produce un efecto, digamos, de deslumbramiento molesto. Por lo tanto, la lámpara de sodio confiere mayor agudeza visual, impresión y mayor luminosidad, mayor rapidez de percepción, menor deslumbramiento molesto y menor tiempo de recuperación si se ha producido un instante de deslumbramiento. O sea, con una luz que son de color amarillo, entre los efectos de deslumbramiento es mucho menor y son muy utilizadas, como decimos, estas son luces monocromáticas y no deben usarse donde se desea distinguir colores. Por ello se usa solo en carreteras o autopistas, mientras que las de mercurio se usan en calle urbana para tránsito o peatones. Bien. O sea, en zonas urbanas es mucho mejor la luz blanca que esta luz monocromática o amarilla. Bien, otro de los elementos a tener en cuenta para un buen diseño es la geometría de la instalación. La geometría de la instalación debe ser tal que, o sea, nos ayude a la orientación visual. Bien, así como cuando vemos la parte de señalización, vamos a ver que una carretera sin señalización horizontal, no vertical, horizontal, tanto para, o sea, para la conducción nocturna sin iluminación de día, si tenemos una buena carretera señalizada, nos ayuda en la conducción y en la seguridad, nos orienta. Entonces, si nosotros tenemos carreteras en autopistas donde están iluminadas, y vamos a ver más adelante intersecciones, curvas, como una buena iluminación también nos orienta y nos favorece a la orientación visual y a la seguridad. Si nosotros ponemos luminarias que siguen con exactitud la dirección de la calzada, mejora la orientación visual y contribuye a la seguridad. Para lograrlo es importante seguir la siguiente información. En la autopista, lo más recomendable es colocar el cantero central y colocar los postes en el cantero central. En una curva, siempre conviene colocarlos en el borde exterior. Si se lo colocas alternado, o sea que tengo, ya vamos a ver cómo son las luminarias que se pueden colocar, podemos lograr, o sea, por la alternada y la vía no tiene una iluminación tan uniforme, la dirección de la curva no está claramente, entonces, o sea, que por ahí no podemos visualizar cuando venimos por una ruta, si realmente la curva es izquierda o derecha de noche, eso nos puede dificultar. Si nosotros la tenemos solo del borde exterior, vamos a ver que
a la distancia podemos apreciar, digamos, cómo es la curva y eso nos ayuda en la seguridad. Otra de las cosas que también es importante es a veces utilizar ya sea lámparas de distintos colores o de distinta intensidad para identificar lo que es una arteria principal de una arteria secundaria. ¿Bien? O si tenemos un cruce complicado con diferentes colores o intensidades, podemos determinar si una bifurcación, si una rama de salida, o sea, en relación a la vía principal. Entonces, esto es en cuanto a la geometría. O sea, en autopista vamos a ver algunas, lo más recomendable es colocarlo en el cantero central, y en la zona de curva, tratar de colocarlo en el exterior. Bueno, para diseñar el alumbrado, es un poco lo que vimos ahí, todos estos parámetros. También tenemos que tener el perfil de la vía, qué iluminación media o la iluminancia requería en la calzada, qué grado de uniformidad nosotros queremos, cuáles son las características del pavimento, no es un pavimento de concreto asfáltico, un pavimento de hormigón armado, generalmente los pavimentos que son más claros tienen mayor reflexión y por lo tanto son mejores a la visualización, y un grado de orientación visual a incorporar. La potencia y la separación de la lámpara dependerá de la altura de montaje y la altura dependerá del ancho de las vías. Esas son unas consideraciones que tenemos a ver. El tipo de luminaria, su inclinación, dependerán de las características de la vía y sus alrededores. Otro también a tener en cuenta son los factores para el diseño, el económico, la estética, la facilidad de montaje y de mantenimiento. ¿Bien? O sea, a veces hay que ver con cuáles son los presupuestos que se cuenta para una iluminación, pero bueno, a veces para una determinada autopista a lo mejor el presupuesto que se tiene, entonces se dice, bueno, vamos a tratar de iluminarla, pero no vamos a lo mejor lograr unos niveles de iluminación que los queríamos, pero no van a ser más seguras que esté oscura, o sea que esté iluminada a que esté sin iluminación, pero digamos con algunos, tratar de lograr un nivel de iluminación aceptable, por una cuestión a veces de tipo económica. ¿Atenta contra la seguridad? Sí, pero bueno, a veces algo es mejor que no tener nada, si no hay disponibilidad de presupuesto. Otros son a veces los temas estéticos, o sea, y algunas zonas urbanas a veces tienen que ser compatibles con algunos diseños de la calzada o del entorno en el cual están instalados. Otro de los aspectos también son la facilidad del montaje, o sea, acá en San Juan tenemos ese problema de calles que hay que ver cómo se compatibilizan con el arbolado público, ¿bien? De manera que el arbolado público no entorpezca los niveles de iluminación. O sea, hay por ahí algunas carreteras que no tienen arbolado público, pero hay otras en zonas semiurbanas que tienen bastante arbolado público y hay que ver, digamos, cómo se compatibilizan o realizar, previo a la instalación, alguna poda consensuada con los municipios y con las autoridades correspondientes como para poder efectuar la poda y que no después no se pueda hacer la iluminación porque obviamente a veces se paralizan las obras por, digamos, las podas excesivas. Bien, si nosotros tenemos, vamos a ver acá cómo era un poco la geometría de las calles y cómo se colocan las luminarias. Si tenemos vías con tránsito en ambos sentidos, sin cantero central o bulevar central, las luminarias pueden ponerse de 4 formas. Unilateral, solo de un costado, todas las luminarias se colocan del mismo lado de la calzada, el ancho de la vía no debe exceder la altura del montaje, o sea que si yo tengo una calzada que es de 730, que realmente son los anchos de calzada aproximadamente, o sea, nosotros tenemos con trochas de 365, debería tener como mínimo, o digo como máximo, 7,30 metros la altura de montaje. Bien. Tiene inconveniente que la iluminación de la calzada del lado opuesto a la fila de la luminaria es menor que del lado adyacente. Y esto un poco, o sea, que a medida que me voy alejando de la luminaria, tengo zonas que tengo menos iluminación. Entonces, no tengo buena iluminación. O sea, no quiere decir que no quiera tener, que no tenga iluminación. O sea, es menos eficiente
la calzada, en el borde de la calzada opuesta a la luminaria que en el costado adyacente de la misma. Tres bolillos es cuando yo dispongo, digamos, una izquierda, una derecha, o sea, van a ambos lados de la calzada, pero van en zigzag. Y esto es cuando los anchos de las vías es de 1 a 1,5 veces la altura del montaje, o sea, la altura de la luminaria. Esto generalmente se puede producir alguna falta de uniformidad en la iluminación. Apareada es cuando yo coloco una enfrente de otra, o sea, se dispone luminaria a ambos lados de la vía, una opuesta a la otra, y eso sucede cuando el ancho de las vías es mayor a 1,5 veces la altura del montaje. ¿Qué diferencia entre una de tres bolillos y una pareada? Ya que las dos se exige cuando la longitud de la calzada está del orden de 1,5 veces. La otra era de 1 a 1,5 y esta de mayor a 1,5. O sea, hay una cuestión también aquí presupuestaria. O sea, si yo coloco luminarias apareadas, obviamente tengo que colocar mayor cantidad de luminarias que en una tres bolillas. Y suspendida a la mitad de la vía, esto es cuando las vías son bien estrechas y sobre todo si existen edificios embolados que me permiten anclar los cables suspensivos. Prácticamente esto ya no se utiliza, se ha suspendido, la redundancia, las suspendidas están ya fuera de uso, podemos decir. Y aquí vamos a ver cómo la gráfica, bien, estas son en una unilateral, tres bolillos, tengo una acá, otra acá, bien, en oposición y una en el centro. Bien, pero esta prácticamente no se utiliza, estéticamente no son los más recomendables y, o sea, vamos a visualizar una cantidad de cables aéreos, que es lo que se está tratando normalmente en todas las zonas urbanas, ir eliminando la cantidad de cables y que todo vaya a nivel de subterráneo. Bien, en autopistas y vías de dos calzadas, una sería en un tramo central con un brazo doble y es como si llevamos en un gráfico, como si tuviese una unilateral para cada una de las calzadas. Otra sería combinación de brazos dobles y apareadas, ¿bien? Sería equivalente a la disposición de tres bolillos. Y la otra sería una catenaria. Luminarias se suspenden de un cable montado a lo largo del eje de la separación central. Las luminarias están separadas vía 20 metros entre sí y los postes sujetan los cables están distanciados entre 60 y 90 metros entre sí. Tiene esa ventaja, como es una excelente orientación visual, excelente uniformidad longitudinal, menos ordenamiento por el propio sistema y mejor visibilidad. Estéticamente para mí no son tan buenas. Bien, acá se puede ver que yo la tengo en el cantero central, que sería la puesta en la mediana o en el cantero central. Estas son, yo tengo en el cantero central y después opuestas, entonces es el equivalente a tres bolillos que están acá y una catenaria. Bien, otra forma serían cruces de bifurcación y confluencia. Y el objetivo de esto es, o sea, poder iluminar toda una intersección que a cierta distancia sea claramente visible para el conductor. De manera también orientar al conductor para ayudar a encontrar la salida más conveniente. Bien, pues dar a la vía una iluminación mayor a las zonas de bifurcación. Bien. Utilizar fuentes de luz con distinta apariencia de color, que un poco ya lo comentamos antes, y utilizar luminarias de distintos tipos en disposiciones diferentes para vías principales y secundarias. Si fuesen bifurcaciones complejas o nudos de autopistas, se considera para evitar confusión al conductor, es preferible usar postes altos de 20 o más metros. Con este sistema se trata de emitir luz diurna usando un número reducido de luminarias de alta potencia. Ustedes pueden ver en los cruces de la avenida Circunvalación y el acceso sur, y ahí puestas algunas torres de iluminación, una cantidad de reflectores o luces que durante la noche iluminan bastante la intersección y son más, o sea,
funcionan bastante bien. Entonces ese es un tipo de colocar algunos postes altos o torres de iluminación. Bueno, acá se pueden ver, yo tengo una calle principal con una iluminación a 3 bolillos, entonces cruce de una arteria con una arteria secundaria, y en la secundaria tengo luces de un solo costado. Esto es una arteria con dos, luces de una vía de 2 calzadas, ¿bien? Pero acá tengo luces que son en contraposición con luces que son a 3 bolillos. Acá tengo el C, cruce de una vía, confluencia de vías de arteria, ¿ven? Fíjense que las luces van siempre del lado exterior de la curva. Acá tengo unas glorietas, ¿ven? Y también las luces sobre la principal con un tipo de iluminación y las secundarias con otro. Igual que otra que tengo acá, tanto D y E son confluencias a autopistas con iluminaciones totalmente diferentes. Bueno, Profe, sí, ¿se suele colocar en el centro de la glorieta también alguna farola así de 4 brazos? O... mirá, lo que hay que ver bien es lo siguiente. O sea, en algunos casos depende del diámetro de la glorieta. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuando en la clase pasada vimos un poco de intersecciones sin semaforizar, vimos rotondas? Hablaba un poco de la magnitud de la rotonda. Bien. Si yo tengo una rotonda que es muy chica, ¿bien? Como la que sucedió, la que estaba ahí originalmente, no sé si se acuerdan, en la avenida Alem y Central, que hay una rotonda, Alem y Central, ¿se ubican? Sí. Sí, sí. Bueno, ahí antiguamente había una fuente, ahora prácticamente ya no está, o sea, está ahí en el piso. Entonces, 2x3 tenía vehículos dentro de la fuente. Entonces, si yo pongo una luminaria aquí, vamos a ver después algunos temas de seguridad, tengo que ver que la glorieta, el rotonda, sea de dimensiones importantes, de manera que no me implique, digamos, un punto más de conflicto. Se me va a mejorar la iluminación, pero en definitiva tengo un punto de posible, realmente estas suelen estar a ver con cordones no montables, pero si puedo subirme en algún momento a la rotonda, no debería tener otro elemento ahí que contribuya a producir un accidente. Entonces, pero si es bien grande, y con alguna protección, podría colocar una en el centro de la glorieta. A veces hay algunas que son bien grandes, con algunas fuentes acá, entonces, bueno, tienen iluminación que no solo, digamos, desde el punto de vista de la seguridad, sino también destacar lo que está dentro de la glorieta. ¿Bien? No sé si alguno de ustedes está en España, en Madrid. Yo no. No. Bueno, ahí, o sea, bueno, para los que sean simpatizantes del Real Madrid, bien, si les gusta el general, chicos y chicas, cuando el Real Madrid sale campeón, van a festejar una plaza que se llama la plaza La Fuente de Cibeles, bien, que es una fuente que está ahí prácticamente en el centro de Madrid, una fuente grande con unos, después lo busco una imagen y se lo voy a pasar para que la vean. Entonces tiene bastante grande, y bueno, obviamente en un festejo de cuando salen campeones, prácticamente colapsan todo el tránsito en esa zona. Pero es, digamos, un punto simbólico que es una fuente de varios años, que no solo es el punto de vista artístico, sino también es un símbolo para los madrileños. ¿Bien? Entonces ahí, o sea, es una glorieta importante con una buena iluminación a la misma, pero bueno, tienen algunos sistemas de protección acá. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, o sea, ¿lo puedo colocar? Sí, pero analizando siempre el punto de vista de la seguridad y que, o sea, no por la iluminación, sino por la seguridad propia de colocar algo ahí en el interior. ¿Bien? Y por ejemplo, en la rotonda, que en realidad tiene un diámetro muy chiquito, que es sobre 25 de mayo y Las Heras, Sí. ahí no se podría poner entonces.
Y lo que pasa es que, o sea, es un punto de conflicto eso. Yo preferiría colocar algunas buenas iluminaciones en alguna de las 4 esquinas, ¿bien? O algunos 4 luces en las 4 esquinas, ¿bien? O sea, norte, noreste, noroeste, sureste y suroeste para iluminar la intersección. Porque lo que le estoy sumando ahí es un riesgo al tránsito. O sea, yo cuando veamos algunos temas de seguridad le voy a comentar algo sobre la avenida de circunvalación. ¿Me parece? Pero ahí no sería conveniente. O sea, tiene que ser de dimensiones importantes que no me esté generando un riesgo adicional. Porque yo, ¿qué estoy tratando? De eliminar o sea, de asegurar la intersección o la rotonda. Si ustedes se fijan ahí en el acceso sur y avenida Circunvalación, van a ver que hay 2 rotondas, una previa y otra después, ¿ve? O sea, generalmente chiquitas, ahí como para... pero las luminarias están puestas en las esquinas, digamos, o sea, 4 torres que iluminan ahí la intersección, o sea, están fuera del de posible riesgo de choque de los conductores con las mismas, ¿bien? Están protegidas. Entonces, o sea, tu respuesta ahí no es conveniente. Bien, gracias. Disculpa que me fui un poco la rama. Después les voy a mostrar ahí la imagen esta que les decía, de la raza de Cibeles y el encuentro. ¿Sí? Bueno, pero me fui un poco. En curvas, si los radios son mayores o igual a 300 metros, se consideran como que es un mismo tratamiento que una vía recta. Aunque los casos de los radios son menores, y para lograr una luminancia en adecuada orientación, si el ancho de la vía es menor a 5 veces la altura del montaje, la luminaria se coloca en forma unilateral y del lado extremo. Si la vía es más ancha, aplicarse la disposición opuesta, no usarse nunca la disposición a 3 bolitas. O sea que si la curva es muy amplia, muy ancha la calzada, tenemos que colocar en disposiciones opuestas, pero nunca utilizar la 3 bolitas. La separación de las luminarias será menor mientras más chico sea el radio de la curva, y en general la separación entre luminarias en una curva de 0,5 a 0,75 veces la separación de la parte de la vía recta. Bien, aquí se pone una curva, tengo esta que entrando en la curva tengo a la izquierda, pero una vez que estoy en la curva tengo a la derecha. Entonces, si esto fuese muy ancho, me conviene colocar opuestas, colocar uno en cada lado. ¿Por qué? Porque voy a tener sobre esta zona, zonas, digamos, de deslumbramiento o poca luminosidad que me va a dificultar el tránsito para los que vienen en el sentido contrario. Bien, un poco referido a lo que vos planteabas recién. Si bien la iluminación implica seguridad, porque ¿qué pretendo yo? Es que de noche los conductores puedan ver todos los obstáculos que se pueden presentar en la vía, pero también las postes representan un riesgo. O sea, no lo van a tener presente ustedes, pero por ejemplo, este año, post-Navidad, un conductor en la zona ahí de la calle Meglioli, entre calle Doctor Ortega y calle 5, se llevó, cerca de lo que es el cementerio Rawson, se llevó puesto un poste de luz que a su vez había, o sea, una línea eléctrica, y a su vez en ese poste también estaba una luminaria. Entonces chocó contra ese poste y, bueno, no solo destruyó el auto, volteó el poste, dejó sin luz a una gran parte del Rawson, pero también acabó con la vida de él. ¿Bien? Entonces, o sea, como dice acá, si bien la iluminación implica seguridad, sus soportes o columnas pueden ser peligrosos. En la avenida de Circunvalación, hace varios años ya, en la década del 90, se iluminó parte de la avenida de Circunvalación, y un poco a veces lo que son unas situaciones no fortuitas. El que era administrador de Vialidad Nacional es el que había autorizado o firmado los convenios con la provincia para la iluminación, y en un accidente de tránsito el hijo del administrador de Vialidad Nacional chocó con un poste de estos de iluminación y perdió la vida. O sea, alguien que estaba bregando por la seguridad de la iluminación de la avenida de Circunvalación, después que se hizo la iluminación, en uno de los postes, el hijo de él perdió la vida. Entonces, es medio patético lo que estoy comentando, pero bueno, quiero decir a veces que
estos representan un peligro también. Entonces, para minimizar los riesgos, se debe tener en cuenta que la mayoría de las colisiones entre vehículos y objetos fijos se producen dentro de una zona de 9 metros. Si nosotros vamos a la orilla de circunvalación, vamos a ver que no están a 9 metros las luminarias, están prácticamente al borde de la calzada. Y bueno, tienen unas barandas flashbeam que protegen para evitar, digamos, que un conductor salga, ya sea por algún motivo se salga de la vía y termine chocando con una luminaria, sino las barandas flashbeam lo que tienen que hacer es contener y a su vez reencauzar. Pero bueno, esos 9 metros se miden desde el borde del pavimento, por lo tanto, colocando los postes más allá de 9 metros se minimiza la posibilidad de accidente, pero esto requiere tener brazos especiales, montaje de brazos especiales de los focos a menor altura, lo que encarece la instalación. O sea, a medida que me voy alejando necesito tener mayor altura, pero también tener brazos más largos. Entonces, si las velocidades son de circulación en zona urbana de 45 a 60 km por hora, podemos reducir esa distancia a 7 metros. Un poco acá también, como dice, en las intersecciones, y sobre todo entre carreteras y autopistas, las alturas de montaje, las luminarias generalmente hay que incrementarse para permitir la colocación de la columna en lugares más seguros. Y cuando a veces tenemos condiciones de diseño, limitaciones de espacio, no sea posible mantener esa distancia, las columnas deben colocarse detrás de la barrera de seguridad, que es lo que le comentaba en esa simulación, o bien deben emplearse soportes especiales en base a determinadas características que permitan disminuir la velocidad, o sea, disminuir la severidad del accidente. ¿Qué significa esto? Esto es lo que se denominan los postes frangibles. Un poste frangible es un poste que si yo me produzco un colapso, el poste colapsa, ¿bien? O sea, se rompen. Normalmente están estos postes, tienen, si son, bueno, ya no hay de madera, son metálicos, pero tienen alguna especie de debilitación en la parte inferior, de manera que ante el impacto de un vehículo contra el poste pueda colapsar. Y como dice acá, si el poste, en caso de caiga sobre la calzada opuesta, se trata de ubicar los postes sobre el costado derecho, aunque esto signifique el poste doble. Los postes también estos postes deben complementarse con dispositivos que se desconecten automáticamente la energía, por dos razones. Primero, para evitar que el poste quede energizado y signifique un riesgo para el conductor adicional del colapso. Y segundo, de manera de que si yo tengo impacto contra un poste de luz que son tangibles, no me deje sin iluminación todo lo que es de la carretera. Entonces solamente pierdo la iluminación en ese lugar del poste. Y a su vez también, este tipo que son dispositivos que permiten desconectarse, también ayudan al mantenimiento. Así que bueno, esos son los dos factores por los cuales se colocan los postes. En algunos otros lugares se les suele colocar algunos, sobre todo en postes que están en intersecciones, después a lo mejor los vemos, tengo una foto entre las clases, tiene una especie de protección en los postes como para que son disipadores de energía, que si el conductor se desvía, no impacte sobre el poste, sino que lo suma sobre el disipador de energía. O sea, el que absorbe el impacto del choque. Bueno, torre de iluminación, se utiliza intersección de la superficie, intercambiadores, plazas de peaje, área de descanso, etc. Considera un número importante de focos montados en un solo mástil y las alturas están entre los 20 o 50 metros o más. Con eso se mejora la iluminación y se reduce el número de columnas con la consecuente disminución de obstáculos. Esto es un poco lo que me decía en el acceso sur. Después pasen y presten atención, van a ver que están estas torres y que generalmente dan muy buena iluminación en la intersección, solamente con un par de torres que hay. Bien, acá algunas imágenes de distintos tipos de alumbrado. Estos son enfrentadas, ¿bien? En una carretera de
2 trochas de ida y 2 trochas de vuelta. Después vamos a ver esta en particular, que está en la luz, y arriba se le da un panel. Acá tenemos otras que son en calles centrales, con los dos costados. Otras acá que tienen una luz menor para algunas sendas peatonales, se alcanzan a ver, y otras que iluminan la vía. Y estas luces, fíjense que son luces de LED con paneles solares, hoy se están utilizando bastante, sobre todo en zonas donde tenemos como San Juan. O sea, no están acá, pero deberían poder instalarse, están comercialmente disponibles, tienen un panel solar que generalmente va también conectado a una batería que le da una autonomía como para mantener la luz funcionando. Bien, o en algunos casos también pueden ser mixtos, que me permite a mí una X cantidad de horas yo iluminar con los paneles solares y luego hacerlo con la energía convencional. Bien, otro de los efectos, no efectos, sino otro de lo que nosotros tenemos que considerar dentro del alumbrado, ya habrán visto con el ingeniero, con Pablo, la parte de túneles, y es la iluminación de túneles. ¿Han visto algo con Pablo de iluminación de túneles? Sí, algo nos comentó. Bien. Bueno, acá vamos a hacer una introducción bastante rápida, pero bueno. O sea, yo tengo dos situaciones. O sea, cuando ingreso a un túnel, cuando salgo de un túnel durante el día, y también cuando ingreso a un túnel o salgo de un túnel de noche. ¿Bien? O sea, los túneles los puedo usar de día o de noche. Lo que hay que estar también son las velocidades de circulación y también ver la longitud de los túneles, ¿bien? Porque no es un túnel corto que un túnel largo, ¿bien? Entonces, yo cuando voy durante el día, que tengo un nivel de iluminación bastante bueno, con la luz diurna, y estoy empezando un túnel que puede ser largo, donde el nivel de iluminación se reduce notablemente, entonces lo que me puede producir un efecto de alumbramiento, entrar de un lugar más iluminado a un lugar menos iluminado. Entonces lo que hice acá, yo lo que tengo que hacer en los túneles normalmente logro una transición, y es al entrar al túnel tengo que tener por lo menos un 10% de la iluminación del exterior. Esa longitud de zona de umbral depende de la velocidad permitida dentro del túnel. Entre velocidad entre 50 y 100 km por hora, es de 40 a 80 metros esa longitud. Muchas veces recurre a la reducción de la iluminación antes de entrar al túnel, lo cual se logra, por ejemplo, oscureciendo el borde de la calzada, colocando árboles y arbustos alrededor de la entrada. Entonces estoy logrando, antes del túnel, una disminución de la luz que tengo como para ir acostumbrando el ojo en esa distancia, ¿bien? Que es lo que sería el umbral o la zona previa de entrar al túnel. Una vez que estoy dentro del túnel, de una zona de transición, que es la que el conductor se adapta, y depende de la velocidad y el tiempo que tarda el ojo del conductor en adaptarse. Por ejemplo, para una transición de 8.000 candelas por metro cuadrado, que es la luminancia diurna, a 15 candelas por metro cuadrado, luminancia en la zona central del túnel, se necesitan aproximadamente 15 segundos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ir de una mayor iluminancia. En la zona de transición es tener mayor iluminación, pero a medida que voy hacia el interior del túnel, voy reduciendo la iluminación. En la zona central, como dice acá, tenemos que tener un nivel de iluminación constante y se estira hacia el túnel suficientemente largo. O sea, si yo tengo un túnel de más de 1 kilómetro, de más de 800 metros, y que a veces no estoy visualizando un extremo de una punta hacia la entrada y la salida, debería tener por lo menos una iluminación constante en la zona central del túnel, y como mínimo se establecen 15 candelas por metro cuadrado. Cuando yo estoy saliendo del túnel, tengo el efecto contrario, vengo de una zona de nivel bajo de iluminación a otra de mayor, y se produce rápidamente, porque las exigencias en las zonas de salida son mucho más severas que en las zonas de entrada. Vengo con los ojos de un sector de poca luz y tengo que ir a uno de mucha luz. Pero se aplican como si las mismas consideraciones que las de entrada,
ya que realmente los túneles pueden ser de doble sentido. Y si un túnel no fuese doble sentido, que hoy le voy a mostrar una foto que tengo acá, puede ser que un tramo del túnel tenga que hacer un mantenimiento y utilizar este mismo túnel para hacerlo circular en doble sentido. Por lo tanto, los tratamientos en la zona de salida tienen el mismo efecto que en la zona de entrada. Lo que se aconseja es instalar una línea continua en cada sentido y que coincida en lo posible con el eje de las luminarias, con el eje de la calzada. Eso logra una mayor orientación visual. Durante la noche, normalmente la luz, si tenemos la carretera iluminada previa al túnel o una carretera iluminada, obviamente estamos con una iluminación mucho menor en la noche que en la luz diurna. Por lo tanto, en los túneles se trabaja de noche, se baja el nivel de iluminación y se reduce en el orden de los 3 candelas por metro cuadrado. Entonces, se apagan algunas partes de las luces, digamos, como para tratar de bajar ese nivel de iluminación. Y las calzadas, como dice, al hacer el túnel debe iluminarse unos 200 metros para favorecer la dotación. Si tengo túneles cortos, aquel que desde afuera de un extremo uno puede ver el otro extremo, un túnel corto va a tener por lo menos hasta 50 metros largo, sin que se necesite alumbrado durante el día, siempre que la silueta de cualquier obstáculo sea visible. Si el eje del túnel no es recto o si el tránsito es muy intenso, podrá requerirse iluminación diurna. O sea, aún en túneles cortos, no es recomendable en la iluminación, pero si hay algunas características que lo justifiquen, deberían hacer. Bien, acá alguna muestra de túneles. Fíjense, estos túneles no están iluminados exteriormente, ¿bien? Son túneles doble sentido. El mismo túnel, fíjense que es un túnel corto, pero tiene una iluminación en el eje de la vía, ¿bien? El mismo túnel, nada más que tomado. Acá algo se puede apreciar acá la luz del túnel, ¿bien? Esto es un túnel en curva, fíjense, esto es solo un carril, normalmente coincidente. Los colores, tanto el piso como de los laterales, son bastante claros como para darle mayor iluminación. Fíjese este túnel que tiene 3 trochas de circulación y coincidente prácticamente con el centro de la calzada. Profe, Bueno, sí. en la primera imagen que mostró de la entrada al túnel, hubiera sido conveniente poner mayor iluminación en el umbral o sea, en el umbral del túnel porque ahí es como cuando uno va a entrar no se ve nada, parece. O sea, lo que pasa es que vos si te mirás estás ahí las luces, ¿bien? Entonces, yo me imagino que cuando diseñaron este túnel, que no es un túnel muy largo, fíjate que es un túnel corto, ¿ves? Acá está el extremo, el otro extremo acá. De noche debe tener alguna, o sea, deben estar las luces prendidas acá que te orientan el túnel ¿cómo te digo? O sea, en la medida que vos vas entrando acá, o sea, tenés visibilidad en el interior del túnel y las luminarias. O sea, probablemente a lo mejor deberían haber colocado algunas luces acá como para producir la adecuación, no tanto de día sino de noche, porque si vos te estás fijando acá que estás prácticamente entrando al túnel y no estás con un efecto de no visualizar lo que está dentro. O sea, ahora este es otro túnel, pero si te ves, es un túnel corto, en realidad lo que te está haciendo este túnel, bueno, decía, creo que eran 200 metros, una cosa así. No es un túnel tan complejo, digamos, como para visualizar y poner una iluminación en la entrada. O sea, si hubiese sido más largo, quizás hubiese convenido colocar poner. alguna. Exacto. Sí, si hubiese un poco más largo porque vos de aquí ya estás visualizando las luces de la entrada. A veces, viste, los túneles, no sé si han ido al túnel del Cristo Redentor al Cruzado, ¿cierto? Por Chile.
¿Hola? No, ¿el de Cristo, el de Mendoza, se refiere? Sí. Ah, sí. Bueno, si ustedes se recuerdan, ese Cristo, si ven en un eje longitudinal, es parabólico, ¿bien? O sea, va subiendo, cruza justo en el límite, prácticamente en la cota superior, y después empieza a bajar. Hoy por hoy es un túnel que tiene ventilación natural, pero por la cantidad de tránsito que hay, uno puede apreciar cuando está en el interior del túnel, digamos, empieza a arder un poco los ojos y es un monóxido de carbono, ¿bien? Ese túnel, o sea, a medida que se va acercando, obviamente tiene iluminación en la entrada, pero no está visualizando nada más que la boca del túnel, o sea, como que te está metiendo, digamos, la boca al lobo. En este caso particular, vos estás visualizando el túnel, estaba al mismo nivel, no está en pendiente, entonces de alguna manera, con una iluminación que bueno, probablemente no está iluminada la vía, o sea que si venís de noche acá, no, o sea, estás prácticamente circulando tanto en esta vía como en el túnel prácticamente con la misma luz, ¿viste? O sea, al ser corto, o sea, estás entrando y yo creo que es de orientación más en este caso este túnel, ¿bien? Pero bueno, habría que saber el análisis que hicieron las personas ahí, pero si no lo han puesto, pues obviamente mejor no se justifica. Bien. Acá quería mostrar lo que son, esto es el túnel, algunas estaciones de peaje, estos son peajes automáticos y eran para un túnel que tenían 3 vías de entrada y 3 vías de salida. Bueno, aparte de lo que es la señalización, tiene una como para circular, o sea, si hay que hacer un mantenimiento para peatones y con una serie de indicadores reflectivos acá en el costado del túnel. Pero bueno, a mí me tocó cruzar un túnel bastante largo y era, normalmente puse de día, así que ahí ni cuenta te da, porque ingresás y están tan bien iluminados que ni te cuentan, te da que estás ingresando al túnel, o sea, no sentí el efecto del alumbramiento. No sé si les han pasado, ustedes han hecho rodeo Hachal. Sí. Bueno, hay algunos túneles ahí, o si han hecho también la ruta de Uspallata, digamos, de Mendoza a Uspallata, van a encontrarse varios túneles ahí y que no están iluminados. Y a pesar de ser túneles cortos, en el día, cuando uno viene, cuando ingresa ese túnel, medio que se queda sin, o sea, a pesar de venir con el auto, con la luz encendida, medio que se queda oscuro, no sé si han tenido esa sensación manejando. Entonces hay un efecto ahí de deslumbramiento, o sea, rápidamente te acostumbras, pero apenas entras es como que te encontrás en un agujero negro, o sea. Y en la salida, o sea, es como que tampoco se puede ver. Y en el día, de día es más complejo, porque salir también te encontrás la luz de golpe, o sea, entonces por ahí, si vos le pones a esos túneles cortos una pequeña iluminación como la que se ve ahí, entonces el efecto de entrada y salida prácticamente lo reduce, sobre todo de día, más que de noche. Bien, bueno, otras consideraciones es para tener mayor luminancia posible, al menor costo conveniente, es que las paredes, el techo y la calzada tengan un alto grado de reflectancia, así que realmente sean colores claros. Como la altura de montaje luminaria es menor, existen mayores posibilidades de alumbramiento, por lo cual conviene proveer a las luminarias de un apantallamiento adecuado. O sea, en algunas zonas donde las tengo muy cerca, me puede producir deslumbramiento. Otra recomendación es que no colocar luminarias en filas discontinuas, ya que pueden ocasionar efectos de parpadeo en los ojos del conductor. Este efecto se produce porque la luz emitida por las luminarias mismas y por sus reflexiones en el capó del vehículo o en la bóveda del vehículo cede. Estas consideraciones son para túneles. Bien, muy general todo acá, y les voy a mostrar ahora un ejemplo, como decía, de una presentación. Esto es real lo que vamos a ver, o sea, le he sacado la información de dónde es la obra. Bien, acá lo que se va a calcular es la iluminancia, acuérdense que nosotros hablamos cuando hablamos de iluminación o hablamos de candela por metro cuadrado, y acá lo vamos a utilizar lux por metro cuadrado. Bueno, especificaciones, una norma IRA, de iluminación de trabajo en el exterior, y otras de alumbrado público, que son dos normas
Eso es la que como referencia. El instrumento de medición es un luxón, la marca, y lo que se hace es el método de los 9 puntos, define 9 puntos entre luminarios, vamos a ver en un gráfico, una distribución unilateral, tomando como referencia los puntos establecidos en la norma IRA, los cuales se detallan a continuación, y ahí se puede ver el. Bien, acá tengo una iluminación, una luminaria, acá tengo otra luminaria, bien, entonces lo que estoy midiendo es el efecto de las luces. Fíjense, tengo ahí, cuando hablamos algo decía que si la luminaria está muy lejos del otro borde de la calzada, normalmente este punto puede tener menos iluminación que este que está en los costados. Entonces tengo los 9 puntos que está acá y calculo, que le dije que cómo se calculaba la iluminación media. A ver, esperen un minuto.
Disculpe, justo tuve que tener un llamado de trabajo también. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, Sí, se se escucha. escucha. Bueno, si se fijan acá, bueno, yo les dije cómo calcular la iluminancia media, si veían los me fui. Iba a decir, bueno, forma de tensión del nivel de iluminancia que dijimos, digo, en lux. Bien, en lux. La iluminancia media se calcula como uno cerca más 2 veces 2 más 2 veces el que lo tengo, me faltó acá, más 4 veces L5, más 2 veces, bueno, en 16, el suman, está, esto va a ver que son 16 mediciones, en realidad son 4 veces la de 5, bueno, 2 veces la de 4, pero es el total de estas 9 mediciones, yo en esta polinomial que 16 son las veces que estoy sumando las mediciones, y me da una medición media. La medición, la luminancia y luminancia que he obtenido en el punto bajo sobre la iluminancia media, bien, un poco lo que yo les mostraba ya como lo que era el mínimo dividido en N medio tiene que ser mayor o igual que 0,4. ¿Se acuerdan en la parte de la punta? Sí, Bien, y esta tenía que ser igual a 0,7. Uno, que es la relación el nivel de valor mínimo obtenido para el medio, me da idea de la uniformidad de la fiabilidad de la parcial. Esta relación es, bueno, ¿cuál es el valor medio y cuál es el valor mínimo? Entonces me da una idea. Si esto es muy disperso, como entre Profe, disculpe. se está escuchando muy cortado. Sí, escuchan, Sí, se le escucha ahora sí, muy cortada. a ver, se acuerdan. No. intente actualizar la página. Dame un segundo. ¿Cómo me escuchan ahora? A ver, hable un poco más porque se le escuchó un poco cortado. ¿Me escuchan bien o siguieron? No, se está Se escucha entrecortando cortado. bastante. Miren, ese problema de internet es algo propio mío. Me desconecto y vuelvo a conectar. Bien. ¿Están de acuerdo?
¿Ahora me escuchan mejor? Sí, ahora se escucha mejor. Bueno, vuelvo a la imagen esta que está acá. Porque le decía que cuando vimos la parte del documento, del apunte, con la relación entre la medición mínima en un lugar y el medio, y tenía que ser mayor que 0,40. Entonces, si esta relación entre la iluminación me da una idea de la uniformidad. La idea de la uniformidad longitudinal la condición. Bueno, acá he hecho ediciones de publicar número 1, le puse número 1 entre distintas progresivas, ¿bien? Ahí están todas las mediciones, ¿bien? Los valores que tengo acá, ¿bien? Entonces me da que la luminancia y luminancia media son 29, casi 30 lux. El G1 es la relación entre el mínimo y el medio, 0,26, y entre el máximo y el mínimo, 0,13. Bueno, la otra, acá están para los otros valores que son parecidos, y dice, bueno, el valor calculado es 29 y yo debería tener un valor requerido según un proyecto de 35 lux. Entonces, ¿lo está cumpliendo? No, el valor medio no me lo cumple. La relación entre el mínimo y el medio debería ser mayor a 0,5. En la punta hablaba de 0,40, pero acá es que el mínimo y el medio debería ser mayor o igual que, o sea, en el lugar mínimo respecto a la media tendría que ser el 50% en este caso. No lo cubre. Para la relación entre el mínimo y el medio, no, el mínimo y el máximo es 0,13, tendría que ser por lo menos el 25%, tampoco lo cubre. Entonces, bueno, acá hay otros factores también, tampoco lo cumple, y si vamos al último, tampoco lo cumple. Ven que no valores, entonces, con que realizar no se cumple con el valor exigido, el otro tanto, Entonces, bueno, esto es una forma, es real, esto es un ejemplo real de un trabajo que se ha hecho, que las luminarias para verificar si cumplen o no. Ahí en lo que es la ruta 40, la autopista que se está haciendo en la ruta 40 Norte, a través de la Dirección de Recursos Energéticos, colaborando con Vialidad Nacional y también con los representantes de la empresa, se han hecho distintas pruebas de luminarias que se van a colocar. Normalmente siempre ha sido casi en invierno, después de las 20 horas, esta se fija en la ciudad de las 20 horas también, donde lo que se ha medido es algunos niveles de luminancia puntuales, no se ha hecho este cálculo, sino niveles de luminancia puntuales, con varios prototipos de luminarias que ha propuesto la empresa como para colocar, y bueno, en función de eso se ha hecho un informe, un análisis diciendo, bueno, cuál es la luminaria que tiene mejor desempeño. Bien, en general, la idea es que tengan algunos conceptos de qué es lo que es iluminación, cuáles son las unidades con que se miden, cuáles son las formas en que se colocan, qué tipo de luminarias, como les dije, las de vapor de sodio, de mercurio. En las de mercurio, ya por una cuestión de legislación en la Argentina y a nivel mundial, todo lo que esté, productos que estén vinculados con el mercurio, están prohibidos, así que las lámparas que tienen todavía, que son de mercurio, hay que cambiarlas en algún tiempo. O sea, todavía por ahí uno puede conseguir algunos tubos fluorescentes a nivel de iluminación doméstica, pero ya hay un periodo en el cual las luminarias ya tienen que desaparecer. Pero por una cuestión de costos se está migrando, y por calidad también en la iluminación, a todo lo que son iluminaciones de LED. Bien, lo otro que vamos a ver rápido acá es ruido. Voy a tratar de ir rápido. Bueno, los que todos están cursando la parte de higiene y seguridad en trabajo, y ahí habrán visto, no sé si han visto algo dentro de lo que son las enfermedades profesionales, las enfermedades generadas por el ruido. ¿Bien? Pues el oído humano puede percibir frecuencia entre 20 a 20.000 Hz.
siendo de interés la frecuencia hasta 10.000 Hz. La sensibilidad, como dice, de una persona depende de los factores físicos, psicológicos y de las costumbres, lo que significa que cada persona tiene una actitud distinta al ruido. En la medida que nos vamos envejeciendo, o sea, vamos perdiendo un poco la capacidad de percibir determinados tipos de sonido que es propio no diría el deterioro, sino del envejecimiento propio de las células que detectan el sonido dentro del oído y lo mandan al cerebro. A veces, por ahí nosotros nos acostumbramos a estamos más acostumbrados a un ruido que es más intenso, pero constante, se soporta mejor que uno no tan intenso, pero no constante. Entonces, como dice acá, la sensibilidad al ruido de una persona dependerá de los factores físicos, psicológicos y de costumbre. Entonces, estos tres factores son los que deberán considerarse para medir los efectos del ruido. Como en la práctica sería difícil, se trata de definir a los efectos en forma simple con un solo valor que represente la molestia que produce el ruido en la persona. Y su valor debe poder medirse con un aparato lo suficientemente sensible. Estos aparatos generalmente se califican en tres tipos de sensibilidad de frecuencia. Una escala uniforme C, una escala con poca sensibilidad o baja frecuencia B, y escalas con menor sensibilidad a una baja frecuencia, escala entre los 800 y los 8000 Hz. La escala A es la que mejor se corresponde con la sensibilidad humana y es la que suele usarse. Su unidad de medida es en decibelio A, y dicha escala se extiende entre 0 y 140 decibelios A. Bien. ¿Cuáles son las fuentes de ruido? O sea, nosotros lo que estamos viendo el ruido acá no es el punto de vista de la higiene y seguridad, sino que estamos viendo el ruido que produce en la carretera o en la ruta, en el entorno urbano en el cual viven personas, o hay actividades ya sea industriales o actividades de oficina donde yo, si tengo una arteria que me está produciendo un ruido importante, o sea, normalmente me puede dificultar o la vida normal de nosotros o, en otros casos, el desarrollo de actividades. Bien, ¿quiénes son los generadores de ruido? Y primero, el vehículo, como propiamente dicho, si el vehículo me produce a mí, me genera ruido propio de la combustión. Y el otro es el vehículo cuando circula con el rodamiento de la cubierta con el pavimento y la carrocería con el aire. Bien. Aquellos que les gustan los vehículos habrán notado que depende del tipo de neumático, es que se le coloque ya sea un auto, una camioneta, o cualquier vehículo, el nivel sonoro dentro del vehículo es mayor o menor, independiente del nivel de insonoridad que tenga el vehículo desde el diseño de fábrica. O sea, a veces algunos neumáticos son menos ruidosos que otros, pues son neumáticos a veces más blandos. Bien. Bien. La mayoría de los vehículos, o sea, hay dos efectos. Uno es el ruido dentro del habitáculo y otro es el ruido que se transmite hacia el exterior y, como decía, el que llega a las zonas urbanas para los domicilios particulares. Entonces, yo puedo trabajar sobre el origen del ruido, ya sea sobre el vehículo y también sobre la carretera, o sea, en cuanto a las características propias del pavimento. Entonces, para lograr reducir el ruido dentro del habitáculo, generalmente se trabaja con un tema de materiales aislantes, de manera que esté bien insonorizado. O sea, vehículos de alta gama, uno se sube al vehículo y prácticamente no siente que el vehículo está funcionando. Hoy algunos vehículos de alta gama tienen también la particularidad que cuando llegan a un semáforo y estoy en espera, es como si el vehículo no estoy separado. En realidad no está parado, sino está en una posición de
stand-by, me gusta la mecánica, podrá investigar un poco. En el momento de acelerar, yo apreté el acelerador, el vehículo como que arranca. O sea, nunca se paró, sino que quedó como un stand-by. Pero el nivel de insonoridad dentro del receptáculo es muy, muy bueno. O sea, aún circulando, uno no lo siente el vehículo. A medida que los vehículos, digamos, sean más económicos, se invierte menos en el tema de la insonorización hacia el habitáculo. Pero otro lo que hay que también ver es los ruidos que generan los vehículos hacia el exterior. O sea, hoy normalmente a veces una moto genera mucho más ruido que un auto. Y si una moto de Chopera, una Harley Davidson, realmente son bastante sonoras, que es, digamos, parte del folclore propio de la moto. Pero por ahí, como dicen, las motos suelen producir más ruido que los autos y los camiones aún. Bien, pero bueno, hoy a veces tanto en motos como autos, si yo les instalo algunos temas de escapes especiales, me ayudan a veces a ser más eficiente y lograr mejor la combustión del motor. El otro ruido es el del pavimento, o sea, circular. Bueno, desde hace varios años en Europa se ven desarrollando, y hoy en Sudamérica están, que son unos pavimentos, se llaman pavimentos drenantes o pavimentos porosos, que tienen dos ventajas. Primero, te reducen notablemente el nivel sonoro en la autopista, y segundo, al ser poroso, contribuyen al tema de la seguridad, sobre todo en zonas donde hay muchas precipitaciones. Lo que hacen es tratar de sacar el agua rápidamente de la carretera, evitando los problemas de seguridad también. Entonces, trabajando sobre los pavimentos, ya sean de concreto asfáltico o pavimento de hormigón poroso, y el espesor de los mismos absorben el ruido. Hay algunos casos acá que dicen que si los pavimentos yo les saco el fino y también le saco con un tratador de agua a presión, quitándole cemento y parte del agregado fino, me queda el grueso expuesto, y eso queda una sobrehecha con rugosidad que también tiende a veces a disminuir el ruido. Bien. En una carretera, si yo tengo un vehículo que está circulando, el vehículo por sí solo produce un ruido. Si tengo dos vehículos, bueno, es como que hay un efecto acumulativo. Bien, entonces, en las calles de carretera el ruido se produce por el efecto acumulativo del ruido que origina cada vehículo. Si los vehículos que circulan juntos hacen el mismo ruido, el conjunto significa bastante más ruido que el de uno aislado. Pero, si en conjunto hay un vehículo más ruidoso, el ruido del conjunto no es muy superior a este vehículo. O sea, en medida que yo voy teniendo más vehículos en una carretera, lo que estoy haciendo es ir acumulando los ruidos, pero no es una suma, digamos, lineal, sino, digamos, una combinación de ruidos y asociados también a veces, como dice acá, puedo tener un vehículo muy ruidoso, pero no es que voy a tener, la contribución no va a ser más alta, sino que no va a ser muy superior a la media de todo lo que está circulando. Entonces, a medida que yo aumento la intensidad del tránsito,